Buenas noches, saludos cordiales. Gracias por acompañarnos aquí en Hora 25. El Ecuador está de luto. 11 soldados, compatriotas ecuatorianos, fueron asesinados en una emboscada, en una masacre. Esto ocurre por la minería ilegal, la presencia del crimen organizado, las bandas paramilitares que operan en nuestro país. Los invitados en el estudio central de Teleamazonas: José Luis Castillo, general en servicio pasivo, docente universitario; Patricio Aro, coronel en servicio pasivo también, PhD en seguridad y defensa. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. La emboscada del 9 de mayo en la que 11 militares ecuatorianos perdieron la vida encendió nuevamente las alarmas sobre lo que ocurre en las fronteras de nuestro país. Las organizaciones criminales y sus tentáculos y otros fenómenos que hoy convocan a que todos los sectores busquemos salidas. Veamos a continuación lo que ocurrió en el Alto Punino, en la provincia de Orellana. Estas son las imágenes que quedaron en la retina de todo un país el pasado 9 de mayo. Las Fuerzas Armadas habían planificado un operativo en contra de la minería ilegal en la provincia de Orellana, con exactitud en la cuenca del río Punino, azotada por la explotación ilegal de oro. Estaba previsto realizar la incursión la última semana de abril. No obstante, esta se suspendió por pedido de la Agencia de Regulación y Control Minero. El operativo quedó entonces planificado para el viernes 9 de mayo. Equipos militares partieron al fuerte militar Napo en Orellana. El objetivo: tomar el control de la zona y debilitar a las organizaciones criminales que durante los 2 últimos años se apoderaron de ese territorio. En medio de un terreno agreste en lo que se denomina Alto Punino, una de las patrullas, conformada por 25 uniformados, llegó al punto asignado. La intención: acordonar la zona y destruir 4 maquinarias, pero a pocos metros fueron emboscados. Hombres armados salieron de una edificación que presuntamente era un centro de operaciones de la agrupación Comandos de la Frontera y empezaron a disparar con fusiles de alto calibre, lanzagranadas y otros explosivos. 11 de los uniformados murieron en ese instante. Ahora se sabe que 3 guerrilleros también fueron ejecutados. Las condolencias y promesas de autoridades llegaron para las familias de los soldados que se convirtieron en héroes nacionales. No les va a faltar nada, no les puede faltar casa, no les puede faltar educación para sus hijos, y nuestros valientes militares serán reconocidos por lo que fueron: héroes. Y las investigaciones se iniciaron para saber qué ocurrió. Sin embargo, una hipótesis ronda con fuerza: la posible filtración de información desde los propios estamentos estatales. Sabemos la capacidad que tienen hoy estos grupos armados organizados, su poder económico, que podrían posiblemente doblegar el espíritu de un soldado. Las investigaciones serán las que nos puedan realmente afirmar o negar aquella suposición. Es una hipótesis que no la descartamos. Desde esa fecha hasta ahora, más de 1.800 militares especialistas en operaciones de selva han sido desplegados tanto en Orellana como en Sucumbíos, con el objetivo de rastrear y cercar a los grupos criminales, particularmente a los Comandos de la Frontera, agrupación terrorista que sería responsable de este ataque y que trabaja en conjunto con el grupo delictivo Los Lobos. Tras el luto nacional de 3 días que vivió el país, hoy se exige respuestas. ¿Qué ocurre en la frontera? ¿Ecuador está preparado para esta guerra que debe enfrentar? Esta es la pregunta fundamental. Después de haber asistido a estos lamentables acontecimientos, lo que nos preguntamos, coronel, es si las Fuerzas Armadas tienen capacidad para enfrentar este tipo de amenazas. Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches. Un gusto participar con José Luis. 11 vidas de soldados ecuatorianos que, cumpliendo una operación coordinada en apoyo a otras instituciones del Estado, mueren combatiendo y mueren enfrentándose por defender la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los ecuatorianos. Desde luego, el ejército ecuatoriano, especialmente en operaciones de esta naturaleza, tiene la capacidad suficiente pero para esto demuestra enfrentar. Que no había la capacidad. Desde luego, esos son los resultados de operaciones que
por obtención de información de la fuerza a la que se enfrentan es importante. Y esto me preocupa simplemente porque ya no se enfrentan a fuerzas regulares que vacunan a organizaciones, no, son organizaciones perfectamente estructuradas que combaten en forma de una insurgencia que fueron disidencias de las FARC. Viene una amenaza desde el exterior, viene desde Colombia y son fuerzas que actúan en Colombia y en el Ecuador en relación con el crimen internacional organizado. Es evidente que en un acontecimiento como el del viernes pasado, anterior, pueden haber responsabilidades militares, políticas, civiles de aquello que acaba de señalar Patricio. ¿Qué ocurre con las responsabilidades frente a lo ocurrido, general? Bien, luego de un suceso de esta naturaleza que los resultados son nefastos, pues tenemos 11 soldados caídos, podemos darnos cuenta que hay que hacer una exhaustiva investigación y determinar las responsabilidades desde más alto nivel. Alto nivel. Que sea una oportunidad lamentable, desde luego, para, como se dice, poner el dedo en la llaga y determinar realmente qué está pasando en la minería normal, la que está concesionada, la gran escala, mediana escala y especialmente en la minería artesanal, que es desde ahí donde surge el problema. Ese es el origen. Porque no tienen control. El minero artesanal, el catastro minero se cerró en el 2018-2019, ¿qué ha pasado de ahí hacia la fecha? General, pero este es un operativo fallido. No, más bien es un operativo exitoso. Pero porque mueren 11 efectivos. es que en la guerra convencional, en la guerra irregular, en este combate contra amenazas de tipo híbrido, es decir, que no se las puede identificar actualmente, se cumplen los objetivos. Desgraciadamente hay bajas. Eso va a suceder. Luego analizaremos por qué se dieron las bajas, pero se cumple con los objetivos y se logra identificar un blanco de oportunidad, que es donde estaban estos comandos de la frontera en una base. ¿Qué objetivos se cumplen? ¿Qué? Intervenir el área, destruir la maquinaria y claro, no se sabía exactamente en qué lugar estaban presentes este grupo criminal, no se sabía exactamente el volumen, la cantidad, el alcance. Y por eso esta patrulla es movida de un sector a otro. No quiero ser molestoso en esto, pero no se sabía lo que ocurría al otro lado, digamos. Eso es falta de inteligencia, pues. Es que, bueno, la inteligencia tiene su alcance también, pero hay que también operar para determinar si lo que la inteligencia levantó es adecuado o no. En este lugar realmente sí, faltó identificar realmente cuál era el volumen de la amenaza. Y nos damos cuenta que la amenaza estaba presente más de 40 kilómetros al interior del territorio nacional. Como dijo el coronel Haro, son combatientes disidentes de las FARC, con experiencia de combate. Hay un enfrentamiento, los soldados nuestros mueren combatiendo, pero el volumen y la cantidad de los subversivos era mucho mayor. Coronel Haro, esta es una banda paramilitar, sin duda, comandos de la frontera. Eso significa que operan en territorio nacional. Es evidente, esto muestra aquello. Estos grupos, ¿qué estará pasando? ¿Cuál es la información que se tiene? ¿Qué referencia nos puede dar? 3 grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que actuaban en la frontera con Ecuador, precisamente el Frente 32 y el Frente 48, actúan en la frontera y actúan en nuestro territorio. El grupo Oliver Sinisterra fue aquellos que dieron el bombazo en San Lorenzo al cuartel de la policía, los comuneros del sur que actúan también en la frontera con el Ecuador y los comandos de la frontera que realizaron esta última operación, una emboscada en contra de fuerzas del Estado ecuatoriano. Entonces esto primeramente es una responsabilidad del Estado colombiano. Es el Estado colombiano y el Estado ecuatoriano. Desde luego, pero en el derecho internacional la responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad y que no se desarrollen acciones en contra de los Estados vecinos. Eso es una elemental función del derecho internacional y de los acuerdos entre países vecinos. Pero es nuestra responsabilidad también
no permitir que ingresen esos grupos a Eso territorio es ecuatoriano? precisamente lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Sin embargo, nosotros debemos ya concebir a esta como una guerra internacional. La amenaza está viniendo de afuera. Son fuerzas internacionales. No son esos grupos, insisto, que vacunan al señor de la tienda. No, son fuerzas que tienen una gran capacidad de combate y lo han demostrado. Son fuerzas que tienen sistemas operativos extraordinarios, como el de inteligencia, por ejemplo, que pudieron haber infiltrado o obtenido con inteligencia humana esa información, o también pudo haberse obtenido con inteligencia digital o electrónica. Pero eso demuestra los sistemas operativos de extraordinaria capacidad que Ahora, tienen estas fuerzas insurgentes. Se ha mencionado en las noticias que se han difundido que alrededor de 1.500 efectivos, miembros de Fuerzas Armadas de Ecuador, estaban desplegados en esa zona. ¿Cómo leer aquello? ¿Cómo interpretar eso frente a lo que ocurrió con esta masacre, por favor? Hoy son 1.500 los que están actuando con la finalidad de perseguir a las fuerzas que actuaron 50 kilómetros al interior de la frontera. Eso quiere decir que no es una incursión que cruzó el límite político internacional, es una penetración y se asentaron en nuestro territorio. Entonces esos 1.500 hombres hoy están conduciendo una operación de persecución en una tercera fase, Pero con la finalidad de a su capturar... vez, descuidando otras zonas críticas del país en otros temas que tienen que ver con la seguridad. Desde luego, ese es un principio de economía de fuerzas. Se saca fuerzas de un lugar en donde no puede haber mayor capacidad o posibilidad de empleo para emplearlas en una fuerza. Es un principio de economía de fuerzas, pero se crea, desde luego, una debilidad en el sector en donde fueron extraídas esas fuerzas para emplearse en otro lado. General, usted y su colega han señalado esto de que están estas fuerzas a 40, 50 kilómetros de frontera. ¿Por qué subrayan aquello? Porque, como decía el señor Coronel Haro, el conflicto armado de Colombia y esta paz, bautizada por el presidente Petro como paz total, prácticamente ha sido un fracaso, con todo el respeto a la hermana República de Colombia. ¿Por qué? La presencia de los grupos ilegales, ahora les denomina Colombia grupos armados organizados, es el más alto nivel de los grupos, tienen una presencia muy fuerte en la frontera con Ecuador, es decir, el departamento de Nariño y el departamento de Putumayo, justamente donde anteriormente operaban el Frente 48 y el Frente 32 de las FARC y el ELN, que es el otro grupo que no se ha desmovilizado y sigue en conflicto con el Estado colombiano. Estos, como por decir, estas tres grandes agrupaciones, disidencias de las FARC, ELN, son los que actúan en la frontera con Ecuador. ¿Y qué nos damos cuenta? Que los grupos armados organizados del Ecuador, en este caso los Lobos y los Choneros, han tomado contacto con ellos. Desplazado un poco. Han tomado contacto con ellos, por eso se llama crimen organizado transnacional. Ellos sí coordinan las operaciones y prácticamente estos comandos de la frontera vienen a ser el brazo armado de la minería ilegal. Esto es interesante, coronel. Pongámoslo así en términos más coloquiales, una especie de agencia de seguridad que ha sido contratada por la minería ilegal. Yo diría que no ¿O es fueron parte contratadas, también de la son minería? parte del crimen internacional. Es decir, la Organización Internacional del Crimen tiene fuerzas que actúan en el tráfico de drogas, en la producción y tráfico de drogas, en la minería ilegal. No quiero decir que se han desplazado o han mutado la acción y la producción de droga por la minería ilegal. No, el crimen internacional organizado está ampliando su negocio con la minería ilegal. Y desde luego, para dar seguridad al negocio de la droga y al negocio de la minería ilegal, ellos tienen fuerzas de seguridad constituidos en verdaderos ejércitos que están actuando. Ejércitos en contra Se de refiere a nuestras ejércitos por la naciones y de las capacidad fuerzas. bélica, la capacidad militar y también por el número de personas. Por el número de personas y por la capacidad demostrada. Estamos viendo claramente y hemos visto también que la Cámara de Minería del Ecuador está diciendo que no es un fenómeno que se produce en el Ecuador.
es un fenómeno que se produce en la región. Por lo tanto, este es un problema regional. Están actuando en diferentes países más allá de las fronteras de los mismos. General, supongo que estas organizaciones delictivas, criminales, tienen una estructura, un funcionamiento sofisticado. Entonces tienen logística, tienen asistencia y apoyo en alimentación, por ejemplo, en productos, en víveres, tienen asistencia también en medicinas, en salud y también, ¿por qué no?, en seguridad. Absolutamente. Y el registro que se acaba de hacer en el lugar de los hechos, en el Alto Punino, 400 hectáreas aproximadamente es el terreno donde ingresó las patrullas, 4 patrullas que ingresaron. Acaban de determinar que había logística, tenían internet de gran resolución, tenían teléfonos satelitales, un área de abastecimientos de combustibles, como le llaman ellos, caletas de víveres, caletas de municiones, caletas de medicinas, caletas de vestuario y equipo. Así se mueve la guerrilla, porque ellos tienen experiencia en moverse. Y en en la eso selva. participa la comunidad también. ¿Qué ocurrirá con la periferia, digamos? Absolutamente, están contaminados, sea por coacción o sea por compra de conciencias. Nuestra gente, nuestros comuneros que iniciaron realizando minería artesanal, fueron cooptados inicialmente por los grupos de delincuencia organizada ecuatorianos y ahora en perfecta coordinación con los grupos ilegales de Colombia. Ahora, 400 hectáreas ha referido el general. Esto significa que hay un santuario, hay un espacio que está desprotegido, que no hay soberanía territorial. ¿Qué ocurre con las Fuerzas Armadas? Un poco insistiendo que se le pasan, supongo que por el aire, con helicópteros, se le pasan retroexcavadoras, tractores, estas chancadoras, en fin, o sea, tienen maquinaria que se les ha pasado. 400 hectáreas devastadas porque realmente Además, las con daños imágenes ambientales, claro. ¿Y dónde están los defensores de la naturaleza y del ecosistema? ¿Dónde están los Días Unidos a reclamar el daño de la ecología que se está realizando por esta actividad? ¿No? Desde luego esas 400 hectáreas deben ser protegidas, pero hay una vinculación, hay relación con los gobiernos autónomos descentralizados. Las prefecturas, ¿Qué los es lo que municipios? pasa? Desde luego, ¿por qué no cumple sus tareas? La misma Arcón, ¿por qué no cumple su misión específicamente y todo le entregan al ejército, todo le entregan a las Fuerzas Armadas a que solucionen los problemas que ellos mismos pero tienen generan? responsabilidades también, pues. Desde luego, Las Fuerzas tienen Armadas. responsabilidad las Fuerzas O sea, si Armadas. se les pasan por helicóptero los pero ojo con tractores, esto. las ¿Cómo retroexcavadoras? ¿Cómo metieron esas retroexcavadoras? Potencialmente la única forma es a través del aire con helicópteros cargados de aerolínea, pero vinieron de Colombia. Entonces eso quiere decir, estoy haciendo una suposición, si vinieron de Colombia quiere decir que desde luego sobrevolaron el espacio aéreo colombiano y el espacio aéreo ecuatoriano y colombiano. Entonces esas son acciones que debe tomar la Dirección de Aviación Civil y de Colombia y de Ecuador, y también la disponibilidad de radares. La defensa aérea nuestra carece de recursos y debe desde luego recuperar la capacidad que tuvo desde el 95 y que fue devastada. Otra cosa importantísima, a partir del año 2008 se eliminaron ciertos destacamentos que cumplían la misión de protección de fronteras en la frontera norte. ¿Por qué se eliminaron 15 por lo menos 15 destacamentos militares que cumplían esa misión? ¿Acaso fue el acuerdo con ese apoyo a nuestro camarada y los compromisos ineludibles que habló el Mono Jojoy? Me pregunto yo. Entonces, esto es muy importante. Deben recuperarse y deben restablecerse las unidades militares que fueron eliminadas de la frontera para cumplir esta tarea. Un dato que es preciso señalar. Me da la sensación de que como consecuencia de los temas políticos, la inauguración del nuevo periodo parlamentario de la Asamblea Nacional, un poco este tema bajó de presencia estelar, digamos. Sí. El país no se ha conmovido lo suficiente. Usted tiene un dato en el sentido de que esta es una de las matanzas más críticas, más graves, más dolorosas
que ha sufrido las Fuerzas Armadas superior a CENEPA? Es no superior a CENEPA, pero a una noche en la que fueron emboscadas también soldados nuestros en el Alto CENEPA. Este es mayor, 11 bajas no hemos tenido en un solo combate. Entonces, esta acción debía haber sido, ¿dónde están las voces de aquellos que se oponen a la presencia de bases militares extranjeras? ¿Dónde están los que reclaman por la violación de derechos humanos? ¿Y dónde están los que dicen que se ha militarizado la seguridad del país? Ahí está, son argumentos más que suficientes para decir que no es seguridad interna. Estamos en una guerra asimétrica en contra de bandas perfectamente organizadas y estructuradas. En general, ¿es posible o usted cree que es necesario que la doctrina militar, el manejo ya político de Fuerzas Armadas en Ecuador deba revisarse frente a las condiciones de amenazas diferentes que se están presentando en nuestro propio territorio? Es necesario. Es necesario. Es necesario. Es decir, tenemos que hacer una perfecta visualización de cuál es el modelo de gestión, por llamarlo así, que usa una empresa, una organización grande como las Fuerzas Armadas, y actualizarlo de acuerdo a la situación. Y lo primero que hay que hacer es actualizar la amenaza, ¿no es cierto? Nos estamos dando cuenta que la minería ilegal pasa a ser la primera amenaza a la seguridad del Estado, que ya fue determinada por el COSEP en esa naturaleza. Y le ha superado incluso al narcotráfico. El kilo de coca en Colombia se vende en $25.000. El kilo de oro, $75.000. Eso cuesta. Eso es lo que cuesta en Colombia. Entonces, este es el nuevo negocio criminal. Si la amenaza ha cambiado, si la amenaza es difusa, es híbrida, este es un conflicto asimétrico. Quiere decir que este modelo de gestión de las Fuerzas Armadas, al revisarse, implica revisar su doctrina, revisar su equipamiento, el adiestramiento, las capacidades, todo se tiene que revisar. Y obviamente, si tenemos una posibilidad muy remota de un conflicto armado internacional o de tipo convencional, porque hemos cerrado las fronteras, tenemos buenas relaciones con Perú y Colombia, que no quiere decir que se descuide la misión principal de las Fuerzas Armadas, seguramente el pensum de estudios del adiestramiento y la capacitación de los soldados tendrá un mayor porcentaje en lo que se denomina operaciones de ámbito interno, que es lo que ahora están desarrollando. General, usted advierte que el espíritu, la moral de sus colegas de Fuerzas Armadas se puede afectar como consecuencia de este episodio. Más bien van a subir. La moral de los soldados va a subir, porque cuando un soldado ve a un compañero, a un camarada caído, el soldado sabe que tiene que entrenarse más, tiene que prepararse más, y lo que está haciendo ahora las patrullas, buscando a los responsables. General, se ha abatido al compadre, al líder, parece, de este comando de la frontera. ¿Eso hace pensar que puede haber respuestas, réplicas, reacciones? Bueno, este momento están en una persecución. De hecho, ayer cayó nuevamente abatido uno más. Sí. 2 quedaron en la selva, alias compadres, es decir, tenemos 4 que cayeron en el combate, hay otros que han sido capturados por las fuerzas del orden. Obviamente la prioridad es evadirse, y es lo que están haciendo ya en grupos pequeños, porque un grupo de que se calcula 35 hombres es mucho más fácil exfiltrarse. Ahora, ellos salen, corren naturalmente, pero entran y se mezclan con la población, con las comunidades, con los pueblos. Sí, pequeños. De hecho, en San Marcos, provincia de Orellana, donde le encuentran, él está, este guerrillero del Comandos de la Frontera estaba en una casa. Sí, se van a tratar de llegar a Colombia, donde está su base, donde están asentados sus comandantes. Se podrán reagrupar y sí, ¿por qué no pensar en una represalia? Coronel, es probable que se filtró la noticia, se filtró el operativo, digamos, la información sobre lo que se iba a hacer. Tuvieron, desde luego, ¿Alguien información, desde luego los comandos de la frontera tuvieron información y de algún lado salió esa información. Insisto, pudo haber sido inteligencia humana, pudo haber sido inteligencia digital, inteligencia electrónica, pero tuvieron información para poder realizar esta situación. Pero vemos claramente que este ya no es un problema solamente del Ecuador, este es un conflicto en donde están involucradas fuerzas internacionales. Por lo tanto, también, como había dicho la Cámara de la Minería,
este es un problema regional, entonces busquemos una solución lo grave, regional. Coronel, vamos a terminar este segmento. Lo grave es que hay espacios, hay territorios en donde el Estado no está presente. Hemos renunciado a la soberanía territorial. Ahora ha ocurrido en esta zona del río Punino, pero también sabemos que en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, en Ponce Enríquez, hay sitios donde las Fuerzas Armadas no pueden entrar. Es así, sin embargo, el Estado debe recuperar esa soberanía, pero debe ampliar. Tenemos un problema común y debemos dar una respuesta común. Insisto en el establecimiento de una coalición internacional con todos los involucrados en el sector, que debe ser liderada por el Ecuador. Con usted terminamos, general, su apreciación final. Bien, hay que invertir en seguridad. La seguridad cuesta, la seguridad es cara, pero es un seguro para los ecuatorianos, para su soberanía, para su integridad territorial y para los ciudadanos del país. Entonces, lo que ha hecho el presidente pienso que es lo adecuado. Acaba de hacer una gira tocando las puertas de los amigos del Ecuador, nuestros posibles socios, quienes también están luchando este tipo de guerras afuera. Esperemos que esa cooperación se dé la colaboración y trabajemos en algo que es muy importante, de mejorar las capacidades en tecnología de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Señores, muchísimas gracias por su asistencia esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas. Hacemos una pausa y continuamos en un instante con la segunda parte, con el segundo segmento de Hora 25. Hora 25, con el auspicio de... La minería ilegal se ha extendido con rapidez por el territorio nacional. Esta actividad ilícita se registra en 20 de las 24 provincias del país. No obstante, son 14 las más afectadas. Más de 1.500 hectáreas de territorio han sido tomadas para la explotación mineral. Para hacernos una idea, esto es como 2.000 canchas de fútbol. Este negocio ilícito le estaría perjudicando al país en $1.300 millones al año. Eso sí somos conservadores, pues si tomamos en cuenta los daños ambientales y otros delitos conexos, la cifra es mucho mayor. Ahora bien, detrás de la minería ilegal están las organizaciones delictivas, cuya principal fuente de financiamiento era hasta hace algunos años el narcotráfico. No obstante, ahora con la sobreproducción de coca sus precios bajaron, mientras que el precio del oro subió ostensiblemente. Así, un kilo de oro puede costar más de $90.000, mientras que un kilo de cocaína, $3.000. A esto se suma la cooptación por parte de los grupos delictivos de las entidades de control. Por ejemplo, entre 2019 y 2024 se entregaron 652 concesiones mineras. Esto pese a que el catastro minero está cerrado desde 2018. Para finalizar y contextualizar, entre 2023 y 2024, empresas fantasmas exportaron $1.300 millones en oro de dudosa procedencia, mientras que desde la legalidad, el país exportó en el 2024 $1.028 millones. Con esta radiografía que ponemos a consideración, voy contigo, Andrés, para saber qué opinan nuestros invitados. Y claro, este fenómeno está desbordando al Estado. Ya escuchamos en el segmento anterior lo que ocurre con el tema de la seguridad y la actividad militar alrededor del tema. Hoy queremos plantear lo que sucede con la minería ilegal en su conjunto en el territorio nacional. Nos acompaña aquí en el estudio de nuestro canal Arturo Torres. Él es periodista y es el director de Código Vidrio. Saludo también a Rodrigo Darquea, es el actual vicepresidente de la Cámara de Minería de Ecuador. Arturo, lo que ha ocurrido, lo que se ha evidenciado en el transcurso de estos últimos días, demuestra que este es un eje, el de la minería, que está desestabilizando al Estado ecuatoriano. Buenas noches. Gracias, Andrés. Evidentemente lo está desestabilizando, pero lo que llama la atención es que no hemos hecho pedagogía de lo que ya pasó, porque el primer fenómeno que nos daba una señal de lo que se venía en el país y de lo que ahora vivimos
es Buenos Aires. Claro. No nos olvidemos, 2016. Que se logró recuperar y luego nuevamente se perdió. Ahí están las fallas repetitivas y sistemáticas. Se hace una gran operación en el 2019, se desalojan más de 6.000 personas de ahí que vivían en la ciudad de Plástico. Entre esos grupos criminales de Venezuela, de Colombia, ya habían disidencias, ya llegaron mineros, pequeños mineros ilegales del sur del país y ahí se concentró. Entonces, ya ahí teníamos un laboratorio para entender que ese fenómeno se iba a extender a otras zonas del país y eso es lo que ocurrió. Para aprender, digamos. Para aprender cómo reaccionar el Estado, ¿no es cierto?, sabiendo que además esas dinámicas de alianzas criminales se iban a replicar porque el precio del oro ya estaba subiendo de manera sistemática y estos portafolios criminales que manejan las organizaciones transnacionales de los delitos básicamente van fluctuando de un ingreso a otro. La cocaína, pues por un lado hay más controles, se van al oro, si no se van a las extorsiones o si no se van al tráfico de especies. Y migración también, Migración, cuando era ese un buen negocio. Utilizando las mismas redes, Andrés. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que luego de esto no se hizo pedagogía, no se hicieron operaciones sostenidas para dar asistencia en las comunidades, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en esa zona? ¿Por qué no se mantiene un puesto fijo? Es decir, operaciones complementarias Rodrigo, para hacer se eso. fue extendiendo, es lo que nos dice Arturo con esta primera intervención. ¿Y cuáles son los sitios, los focos, las zonas más afectadas? Estamos con Buenos Aires, estamos ahora con esta parte del río Punino, hay en el sur del país, en el sur oriental del país, hay Ponce Enríquez, en fin. ¿Cuáles un poco los 4 o 5 focos más potentes de la minería ilegal? Andrés, no, muchísimas gracias. Efectivamente, vemos como Cámara de Minería del Ecuador con alarmante este crecimiento exponencial de la minería ilegal, paralelamente teniendo un catastro cerrado que no nos permite a la minería formal poder explotar ese potencial tan maravilloso que tiene el Ecuador de recursos naturales. Hemos visto de una forma muy alarmante que la actividad ilegal está en zonas como Imbabura, vemos en toda el oriente ecuatoriano, con lugares como el Napo, prácticamente en todas las provincias del oriente están con actividades, en el Azuay, en Loja, hemos visto también, por ejemplo, en el Parque Podocarpus, inclusive una área protegida, cada vez una actividad mayor que está destruyendo nuestra naturaleza y nuestros recursos más valiosos. ¿Qué ocurre con el catastro? Este es el punto de partida, un poco para el desorden, para el caos que tenemos. ¿Cuál es la concepción que ustedes tienen en la Cámara sobre cómo se ha hecho este mapa catastral de la minería? Andrés, el país tiene un potencial gigantesco, ¿no? Si tú acompañas la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Chile, un país históricamente minero, el mayor productor de cobre en el mundo. Más arriba está el Perú, que se pelea la segunda posición en producción de cobre. Más arriba estamos nosotros, el Ecuador, ¿no es cierto? Y el país se ha explorado muy poco. Efectivamente, se dice que se ha explorado menos del 2% del territorio ecuatoriano. Y con un catastro cerrado desde el 2018, ¿no es cierto? Las empresas serias, las empresas que creen en el Ecuador, que quieren ser parte del desarrollo de esta industria que puede generar tanta oportunidad para los ecuatorianos, nos hemos visto limitados. No hemos podido hacer la inversión que hemos buscado y siempre hay excusas de por qué este catastro no se reabre. Así que yo creo que el gobierno ha hablado frontalmente que uno de sus objetivos es reabrir el catastro minero y con ello permitir que empresas serias puedan invertir con los mejores estándares sociales y ambientales. Ahora, Rodrigo, ¿es posible que algunas empresas formales que han sido legalmente concesionadas para explotación minera estén siendo objeto de acciones de la informalidad y de estos grupos de crimen? Hay quienes señalan que en algunos casos, sí, efectivamente, tienen los documentos, tienen las autorizaciones, pero ellos subarriendan, no sé si esa es la palabra técnica, o subconcesionan a los ilegales. Sí, de hecho, creo que Arturo ha hecho una investigación bien interesante en este aspecto, lamentable. Yo puedo hablar como Cámara de Minería, sí, claro. Los miembros de la Cámara de Minería, o sea, inaceptables bajo todo sentido. Las empresas que somos parte de la industria minera, parte de la Cámara de Minería del Ecuador, son empresas que cumplen con los mejores estándares en todo ámbito. Y sí vemos con preocupación este tipo de investigación que habla que ciertas concesiones formales, por así decirlo, están en manos de actores irresponsables que están haciendo este tipo de actividades. Y creo que el Estado, los ecuatorianos, tenemos que condenar este tipo de actividad con todas las letras y asegurarnos que no se permita. Precisamente, a ver, ¿qué está pasando? Sí, quería apuntar ahí el caso. Sí. El caso es que el catastro minero se cierra en el 2018, pero luego hay una posibilidad. El dueño o el titular de una concesión puede tener diferentes tipos de contratos privados, entre privados. Y ahí se abren las puertas
a todo tipo de actividades ilegales. Entonces, tú como titular de una concesión puedes tener hasta 10 contratos de un tipo, de otro tipo. Puedes tener incluso contratos verbales, Andrés. ¿Por qué? Porque luego no hay capacidad del Estado para controlar. Y lo que nosotros precisamente ya encontramos es el link que establece que hay una empresa que fue de narcotraficantes que fueron detenidos en diciembre pasado por exportar... Fue originalmente concesionada y que era de narcotraficantes. Que tenían un contrato con una... El patrón es este. Sí. Y este caso que nosotros denunciamos y publicamos en febrero pasado es de una empresa cuyos accionistas fueron detenidos en un operativo antidrogas en diciembre pasado que envió cerca de 8 toneladas de cocaína a España. Ellos también se hicieron empresarios mineros, crearon una empresa minera y esta empresa minera tuvo un contrato con un concesionario que le da un contrato de operación para que en una área que ellos quieran puedan hacer explotación. Luego le entrega el mineral al dueño de la concesión, que a su vez tiene empresa para poder exportar el oro que sale de esta empresa de narcotraficantes. No hay ningún control a ese nivel, porque es un nivel de contrato entre privados. Eso es lo que yo entiendo que ahora mismo el gobierno está atacando, está tratando de identificar cómo romper eso de que el titular minero tiene que rendir cuentas y no puede estar parcelando las concesiones. Y por eso es que el modelo que creo que el aporte es ese. Ya se ha identificado que no es que el catastro está cerrado en el 2018, no. Siguió abierto parcelando. A través de los contratos entre privados, Andrés. Y ahí vemos desde el 2020 cómo entran las economías ilegales porque se dan cuenta de que es un gran negocio y la gente que estaba en el narcotráfico empieza a invertir en el oro, a comprar oro y ahí empieza el estallido. El problema es que esto genera miles, millones de dólares. Así es. Entonces, la referencia que hace Arturo sobre la exportación de dólares es lo que quiero consultarle. Sí. ¿Cómo funciona aquello? Eso que se genera como consecuencia del oro, ¿se vende aquí, se utiliza aquí, se exporta? ¿Cómo es el comercio informal y legal de esto? Sí, Andrés, hay varios estudios que hablan de qué porcentaje de la producción de oro ecuatoriana viene de fuentes ilegales, ¿no es cierto? Hubo un trabajo que hizo el Instituto de Economía peruano que hizo una revisión de toda la región. Como se habló en el anterior panel, esto no es un problema que solo le aqueja al Ecuador, sino que es un problema que aqueja a Latinoamérica. Dependiendo del país, puede ser del 30 hasta el 85% del oro producido viene de fuentes ilegales. Acá en el Ecuador, ¿Tanto? Acá en el Ecuador el instituto habla que puede ser hasta el 77% del oro producido viene de fuentes ilegales. Y obviamente este es un producto que es muy líquido. Justo estábamos hablando con Arturo antes de entrar al stage, que es un producto tan líquido que tú lo puedes vender en la tienda de la esquina. O sea, incluso más fácil que los billetes de $100 son más complicados, por ejemplo. Se ve con mucha frecuencia en los diversos lugares del país. Compro oro, compro oro. Uno piensa que es el arete de la abuelita, pero no, es esto probablemente. Correcto. ¿No? Y si te pones a ver, o sea, por eso los grupos organizados de crimen organizado han entrado en esta industria, porque andar con un kilo de cocaína, si te paran en la calle con un kilo de cocaína, obviamente te vas preso. Pero si andas con un kilo de oro, ¿no es cierto?, que vale 107, sí, claro, $115,000 actualmente, te van a decir, no sea loco, no ande con tanto valor en la calle, pero no hay ningún problema. Entonces, es un mineral que se entra perfecto al crimen organizado porque ayuda al lavado de dinero, ayuda también porque está en lugares completamente alejados de nuestro país, claro, donde hay muy poco gobierno, hay muy poco control. Porque además permea, perdón, sí, que haga esta puntualización, permea de una forma ideal en los mercados internacionales. Porque yo le comentaba a Rodrigo que precisamente estuve en Washington recién en una reunión sobre este tema, y en Washington yo fui a una tienda y una barra de oro se vendía en más de $1,500. Tú la puedes comprar. Claro, se puede negociar. Entonces, y comprar fácilmente. Hay empresas... La droga tienes que tener cuidado, tienes que irte a un lado oscuro para hacer la negociación. Pero en el caso del oro, no. Y se lava en países europeos. Suiza también está de alguna forma, entra en esto porque Qatar es el corazón a donde sale la mayor parte de las exportaciones a través de estas empresas fantasmas que se han ido revelando periodísticamente en los 2 últimos años. Y ahora lo que vemos es que todo está encadenado, Andrés. Entonces, me parece muy bien el punto que menciona Rodrigo en el sentido de, a ver, si nosotros hacemos nuestro trabajo,
también en los países europeos y en Estados Unidos tienen que hacer el suyo. Ahora, Rodrigo, un poco para nuestra generación, digamos, el tema del oro estaba presente y se discutía y se conocía en Nambija. Ese fue un poco el inicio. Entonces, ahí se estableció por parte del gobierno de ese momento que exista una oficina del Banco Central para comprar el oro, con lo cual se daba un carácter más formal y de manejo más adecuado. En este momento ya nadie hace eso. Sí. Nadie hace eso. Sí, o sea, bueno, justamente el estudio que habla que son más de $1.000 millones que se han exportado con empresas fantasmas, ¿no es cierto? Te habla de la problemática que tenemos en cómo se comercializa ese oro. Hay casos, Andrés, a nivel regional que son interesantes que podríamos estudiar en el Ecuador. Por ejemplo, en Chile, ellos tienen una empresa nacional de minera, que es el ENAMI, que ellos son los encargados de... Perdón, ¿es el equivalente al Arcom? No, el ENAMI es una empresa nacional de minería. Es la empresa. Empresa nacional de minería. Que acá también existe el ENAMI. Claro, y que ellos tienen operaciones que captan el material de todos los pequeños. En Chile, obviamente, es mucho más cobre que oro, pero ellos se encargan de comprar a los pequeños, validar la fuente de este material y así comercializarlo de una manera limpia. Así que hay formas de ir transparentando esta temática. Ok, vamos a hacer una pausa, tenemos que atender la publicidad. Enseguida retornamos para continuar conversando sobre lo que ocurre con la minería ilegal que se ha extendido en distintos lugares del país. En un momento. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa y quisiera plantear a Rodrigo Darquea una apreciación que quisiéramos conocer. Y es lo que ocurre con la minería legal, con la minería formal, con las empresas, en fin, que están legalmente autorizadas por el Estado versus las ilegales. ¿Esto trae una afectación? ¿En qué sentido, por favor? Andrés, nuevamente, la minería puede ser la respuesta para el Ecuador, para su desarrollo. Nosotros como ecuatorianos debemos no solamente pensar en cómo hacer una minería responsable, formal, sino por qué no soñar en cómo el Ecuador se puede convertir en un ejemplo al mundo de cómo se tiene que hacer minería. Como bien te decía, Andrés, hemos visto la punta del iceberg de lo que esta industria puede generar para el país, ¿no es cierto? Apenas con 2 operaciones formales, las 2 ubicadas en Zamora Chinchipe, el año pasado ya se exportaron $3.000 millones, ¿no es cierto? Se han generado más de 130.000 empleos directos e indirectos. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros como ecuatorianos es responder 3 preguntas. ¿Quién? ¿Cómo y cuándo queremos que nuestra industria sea desarrollada? ¿No es cierto? Las críticas respecto a la tarea de las formales es el asunto ambiental. ¿Cómo tratar eso? O sea, toda empresa, toda operación, toda actividad va a tener un impacto, eso sin duda. Pero tú tienes, por un lado, en el espectro, lo que estamos viendo ahorita y lamentándonos, que es la actividad minera ilegal, ¿no es cierto?, donde destruyen, devastan con la selva, se entran en áreas protegidas del Ecuador. 1 gramo de mercurio que usan para la extracción de oro, 1 gramo, te contamina hasta 80.000 a 200.000 litros de agua. ¿No es cierto? O sea, 1 gramo de mercurio, 1 gramo de mercurio te puede contaminar una piscina residencial. ¿No es cierto? 15, 20 gramos te contamina una piscina olímpica. Entonces, estamos viendo cómo se devasta con la minería ilegal el tema ambiental, el tema social. Estuvimos también con Arturo en un evento organizado por la Fundación Raíz Caemba, donde las comunidades indígenas nos venían a decir, oigan, la minería ilegal nos está destruyendo nuestro tejido social como comunidad. Arrasan con nuestros derechos. Entonces, tienes ese aspecto espantoso, que es la minería ilegal en un lado, y por otro lado tienes empresas serias, al otro lado del espectro, que están pensando en cómo generar valor social en absolutamente cada paso que dan, ¿no es cierto?, que ponen en práctica no solamente lo que dice la ley, sino las mejores prácticas ambientales y sociales. ¿Y por qué? Porque los proyectos mineros, Andrés, son proyectos que se quedan por décadas. Y si tú quieres ser sostenible, si tú quieres realmente ser un actor, parte del ecosistema donde estás, tienes que cumplir con los mejores estándares, tienes que trabajar de esa manera. ¿Qué nivel de complicidad hay entre funcionarios locales, funcionarios nacionales, policía, fuerzas armadas, alcaldes, jueces, en fin, para esta descomposición que se está evidenciando? En un contexto generalizado de corrupción, primero el patrón que aprovechó de esta corrupción que es sistémica en el Estado ecuatoriano fue el narcotráfico, y ahora de manera mucho más potente
es la minería ilegal. Todos los organismos que están en el control de la minería ilegal, de alguna forma tienen operadores que están trabajando para estas organizaciones. Es decir, el gobierno lo que no ha podido hacer es limpiar a las instituciones que están cerca del control, o por lo menos generar un sistema que permita inmunizar a estas organizaciones. Esto que tú dices es absolutamente cierto, porque deben haber varios niveles, ¿no es cierto? Así es. La señora que lleva la comida, por ejemplo, tiene un beneficio, saca una ventaja. El que vende el oro, el que exporta el oro, el que salga a los mercados, eso está... Es un encadenamiento. Es un encadenamiento, Andrés, pero sobre todo creo que es importante también entender cómo, pese al Estado tener ya mucha información, porque ojo, este estallido que se produce después de la pandemia, lo del oro, Pozo Enríquez, los lobos, los choneros, yo creo que es una muy buena fachada, hasta una buena coartada, el responsabilizar de esto solamente a las bandas. Al narcotráfico. Al narcotráfico y a los holdings, que yo prefiero llamarles holdings transnacionales porque no solamente se dedican al narcotráfico, sino a otras actividades. Pero sí es una buena coartada en este momento que responsabilizar a las bandas. ¿Por qué? ¿Quiénes son los actores invisibles detrás de las bandas? Los que manejan los contactos entre los mercados nacionales e internacionales a donde se ve el oro. Esos son los cerebros transnacionales, Andrés. Y a ese nivel, ¿qué se está haciendo? Y por eso me parece que es relevante también entender por qué, por ejemplo, yo pregunto, ¿por qué si sabemos dónde van las máquinas? ¿Cómo llegan las máquinas? Sabemos el fenómeno... ¿Dónde se compra? Parece que hay ciudades en la Amazonía que hay estos patios, digamos, de distribución de máquinas grandotas. Y no pasa nada. Cientos de máquinas fueron inutilizadas en Napo. ¿Por qué no se ha hecho una trazabilidad? ¿Por qué no se sabe quiénes son los dueños? ¿Cuáles son las conexiones? ¿Dónde está la inteligencia para establecer ese? Ese es un centro de gravedad, igual el combustible. ¿Por qué las gasolineras libremente dan combustible para estas máquinas? ¿Dónde están las investigaciones, Andrés, de eso? ¿Dónde hay un solo responsable de eso? No hay procesos. ¿Qué pasa con la fiscalía? No solamente es un papel de Fuerzas Armadas. Las otras instituciones es como que no están ahí. Y el gobierno creo que no ha sido capaz de articular una estrategia efectiva sumando a todos estos actores para Rodrigo, eso. Hace un momento hablábamos del tema ambiental, que es un asunto de debate respecto a la tarea que ustedes llevan como minería formal. Pero hay un elemento que usted mencionó y que quisiera que lo desarrolle, que tiene que ver con los asuntos sociales, con los aspectos humanos. Esta minería ilegal también afecta y produce dificultades por los desplazados, por los reclutados y por los silenciados. O sea, la gente también se ve afectada, por favor. Totalmente, o sea, es triste ver cómo las comunidades que están teniendo estos grupos como su territorio como bastión de sus operaciones, cómo ven a sus niñas prostituidas, a sus hijos, como tú dices, contratados. Es una esclavitud moderna casi, donde la persona que habla y reclama es simplemente silenciado, aniquilado. Otros temas, Andrés, que también son terribles, el tema de las drogas, alcohol, violencia de género. O sea, realmente es el infierno terrenal lo que se ve en todos estos centros donde se da la actividad ilegal. Y tenemos que seguir combatiendo todos. Como bien dice Arturo, esto es una responsabilidad de todos los ecuatorianos. Cada uno desde su trinchera tiene que hacer lo suyo para evitar que esto siga creciendo. Porque, de nuevo, tú ves alrededor, Andrés, y la situación puede agravarse aún más. Yo acabo de volver del Perú. El Perú secuestraron y mataron a 13 personas hace poco. Están constantemente detonando las antenas de alta transmisión. O sea, se ven algunos aspectos que parece sendero luminoso, porque es un negocio multimillonario. O sea, acá en el Ecuador vi la cifra que usaban 1.300 millones de dólares, puede ser incluso más. En el Perú se habla de 7.000, 8.000 millones de dólares. Ahora, Entonces, Rodrigo, sobre eso quisiera también tener mayores elementos, mayor información, porque claro, los oficiales de Fuerzas Armadas que estuvieron en el segmento anterior subrayaron en varias oportunidades que este es un conflicto y es un problema regional. Ahora mismo usted ha mencionado lo del Perú. ¿Esto se está reproduciendo entonces en distintos países? Así es. O sea, en Latinoamérica los estudios hablan de que lamentablemente el tema de minería ilegal está fuertemente propagado en Venezuela, Colombia,
en el Perú, en el Ecuador y en el Brasil principalmente, que son justamente los países en la región que tienen más oro, porque obviamente es el oro el principal mineral que genera este tipo de economías. Si tú te vas a Chile, Chile es muy rico, pero no tanto en oro, sino en cobre, y esos son metales que necesitan mucho más inversión, mucho más tecnología para poder ser explotados. Cuando hablamos de minería ilegal y minería artesanal, ¿somos justos, digamos, en calificar las dos o cómo tratar esto? Yo creo que tener mucho cuidado con eso, porque Sí. lamentablemente muchos ilegales, muchas actividades criminales, como se deberían nombrar, se escudan atrás del tema de la minería artesanal. Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que efectivamente, este es un país que milenariamente ha estado extrayendo el oro, pero la actividad artesanal es una actividad que usa un tipo de tecnología, hay una tradición familiar. Uno puede fácilmente identificar ese tipo de actividad versus lo que es la extracción ilegal, donde, como bien decía Arturo, tienes inversiones millonarias con maquinarias. Cada una de estas retroexcavadoras, Andrés, son 300, 400 mil dólares. Son enormes, Entonces, ¿no? Yo he visto unas tomas de televisión, no conozco la zona, pero con unas ruedas, con unas llantas enormes. Así es. O sea, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se traslada? Y ahí el Estado ausente, ¿no? Lamentablemente yo creo que es tanto el recurso que genera esta actividad que lamentablemente se ha comprado a muchos actores en todo el aspecto. Sin duda. El tema internacional, ¿cómo analizar eso, Arturo? Sí, es vital porque como decía, se exige mucho al Ecuador como país de destino y aquí vemos un fenómeno espejo que también se produce. Primero era en el caso de la cocaína. Somos vecinos de Ecuador y más o menos, fíjate, Andrés, que las mismas disidencias antes estaban dedicadas y están dedicadas al narcotráfico en la frontera y luego se dedicaron, los primeros en entrar en la minería ilegal fueron las disidencias en la zona de frontera. Eso te escuché a ti por primera vez, que abrieron el portafolio. Por supuesto, pero además de ellos son los que mejor conocen el sector desde hace décadas, saben muy bien. Entonces mutaron. Y entraron a la minería ilegal porque es un negocio rentable, el oro sigue creciendo. Entonces, hay esta perspectiva de hacer negocios, ¿no es cierto? Y esta perspectiva de hacer negocios también se cumple porque los grupos delictivos tienen alianzas independientemente entre todos, dependiendo de las líneas y las rutas que controlen. Entonces, el Estado está desorganizado y el crimen organizado. Eso creo que también como una constante que nos ayuda a entender cómo, si no tenemos información, si no hay acciones concretas, porque una cosa es que nos anuncien que van a hacer miles de cosas y que la felicidad está ahí, pero las acciones, Andrés, a mí me llama mucho la atención que no se concreten en definitivamente replegar y más bien lo que vemos es una expansión de estas actividades ilícitas y sobre todo en las zonas protegidas. Eso es muy preocupante, Andrés. Vamos a terminar, estamos en los últimos minutos del programa y quisiera pedirles a nuestros panelistas una apreciación final sobre qué hacer, cómo enfrentar, cuáles serían las tareas inmediatas, otras a más largo plazo, en fin, porque no quisiéramos dejar a nuestra audiencia con esta sensación de una derrota, de una batalla perdida. Rodrigo Darquea, por favor. Andrés, como último mensaje, tenemos que unirnos todos, como dije anteriormente. Esto es un tema que nos preocupa y es un tema que si como país, cada uno desde su trinchera, desde su ámbito, trabajamos juntos, lo vamos a vencer, ¿no es cierto? El potencial que tiene la minería en este país es grandioso, realmente puede cambiar la realidad de las familias ecuatorianas, pero para eso tenemos que seguir combatiendo con transparencia, ¿no es cierto? Fortaleciendo nuestras instituciones y, como bien decía Arturo, trayendo también ayuda internacional que tiene mucho más experiencia sobre esta temática. El gobierno tiene un rol fundamental, Rodrigo. Sin duda, sin duda. El gobierno tiene que llevar adelante la tarea. Sin duda, vemos y aplaudimos el esfuerzo que está haciendo, este combate frontal que está dando, que no se ve en otros países, hay que decirlo, es algo que aplaudimos y que tenemos que darle continuidad. Los gobiernos locales tienen una responsabilidad enorme. Sin duda. Y parece que están comprometidos también algunos. Sin duda. O sea, yo creo que esto de aquí tiene que cascadear aguas abajo. Lo que necesitamos, Andrés, es una política de Estado. Realmente, una política de Estado donde realmente la minería cascadee a todos la capilaridad de la sociedad, todos los diferentes poderes. Es la única manera. Y para eso también tenemos que asegurarnos que el beneficio de la minería llegue también a todos los rincones del país. Arturo, con usted terminamos. Sí, Andrés, me parece que es importante que el gobierno ya trace una estrategia multidimensional. Deje de apelar como pasó este primer periodo y se entiende por qué se echó mano tanto de Fuerzas Armadas, policía, para reaccionar.
pasar de la reacción a la proacción, a la prevención y al control definitivo de estas actividades. Y eso solamente se va a lograr trazando una estrategia multidimensional que involucra a todos los actores de este tema. Con información hay que hacer un sistema, hay que levantar un sistema que sea efectivo para limpiar a las organizaciones estatales de la corrupción. Limpiar casa adentro, como se dice. Y el casi sistema financiero también tiene que hacer su trabajo para bloquear que esos capitales ilícitos que están entrando a las economías también tengan una debida diligencia. Entonces, es una serie de decisiones encadenadas que tienen que hacerse con los gobiernos locales, las universidades también. O sea, es decir, tiene que involucrarse toda la comunidad en esto, no es solamente un papel del gobierno, y eso también el Estado debe dejarse ayudar y complementar. Señores, muchísimas gracias por haber asistido a esta convocatoria y haber conversado con nuestra audiencia respecto al tema de la minería ilegal, a partir de los acontecimientos lamentables, tristes, dolorosos de la matanza, de la masacre a estos 11 soldados ecuatorianos compatriotas. Hoy han estado en este segmento final Rodrigo Darquea y Arturo Torres. Nos despedimos, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.